Aquí comienza el podcast de El Palquillo. Escucha las cofradías en Diario de Sevilla. Amigos de El Palquillo de Diario de Sevilla, muy buenas tardes. En esta ocasión vamos a hablar de escultura, de imaginería, y está con nosotros el profesor titular de la Universidad de Sevilla, Juan Manuel Miñarro. Juan Manuel, bienvenido y buenas tardes. Muchas gracias, encantado de estar aquí. Si nos vamos a lo más inmediato, la Virgen del Amor está en San Martín, una dolorosa que hiciste para tenerla en el taller y que finalmente ha terminado en una iglesia muy próxima al mismo. Sí, efectivamente, fue una imagen que se hizo para que estuviera en el taller, pero de alguna manera las circunstancias hicieron allá por el año 1992 que se llevara a la iglesia de San Isidoro y en la iglesia estuviera allí depositada durante 11 años recibiendo cultos internos, ¿no? A través de José Luis Peinado, ¿no? Entonces en San Isidoro estuvo 11 años y pico, y ya sabemos después la historia de la imagen, pues le lleva a una situación en la que la hermandad, en aquel momento la Junta de Gobierno de la Hermandad de las Siete Palabras, pues de alguna manera piensan que podían ver la manera de hacer un cambio de la dolorosa titular por la imagen esta del amor, que se encontraba allí. Hablan con José Luis Peinado, él le explica la historia de que no es que la Virgen está en depósito, que hablan conmigo y ya todos sabemos lo que sucedió, ¿no? José Luis Peinado es el párroco, el que era de San Isidoro, en aquel momento, que fue el que bendijo a la Virgen hace 30 años, ¿eh? La Virgen estuvo, como decías, en veneración, recibiendo culto, digamos, en 11 años. Hombre, San Isidoro se lleva un proceso de años en obra, sí, que estuvo, no sé los años, pero bastante tiempo. Sí. Yo en aquel momento estaba restaurando el Cristo del Perdón, un crucificado, sí, que tenía José Luis Peinado allí, que era de una antigua hermandad de los pescadores, que tuvo en su día una dolorosa, que era la Virgen de las Angustias de los Estudiantes. Sí. Entonces una hermandad extinta, entonces tiene un crucificado magnífico, que es de Francisco de Villegas, el sobrino sí, político de Martínez Montañés, al que le hacemos una restauración muy importante, muy fuerte, una restauración muy profunda, porque a esta imagen le habían desbastado el pelo, le habían puesto una peluca hecha con estopa, y entonces sí, nosotros le revertimos todo eso para que volviera a tener un pelo de talla, pero que se hizo con una materia sintética, ¿no? En madera, sí, sintética. Entonces fue una restauración muy compleja que nos llevó mucho tiempo. Esa imagen llegó a ser conmigo una mudanza del taller de la calle Gimio, nos mudamos al taller actual en mi vivienda, que es la de la calle Alberto Arista. Entonces en ese transcurso de años también, porque claro, la iglesia no estaba consagrada, el local que tenía José Luis Peinado entonces, que hacía de parroquia, prácticamente no le cabía el crucificado entero, ¿eh? Había que hacerle una cruz también. Sí. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Bueno, pues en ese lapsus de tiempo, pues me pongo yo a modelar una virgen, porque tenía ganas de hacerlo, porque yo recordaba... Eso durante las obras de San Isidoro, porque yo recordaba que no Huiza, pero Sebastián Santos sí, que decía que en el taller imaginero siempre tenía que haber una dolorosa, y eso lo seguía Sebastián a rajatabla. De hecho, la del Cerro lo fue, de hecho la del Silencio lo fue, eran imágenes a las que se le rezaba el ángel al mediodía. En el taller de cada escultor. En el taller de Sebastián. Uh-huh. Mi maestro Huiza no tenía esa costumbre, no la tenía. Sí, es verdad que el ángel lo rezábamos a las 12. Y si no lo rezábamos, teníamos la radio que daban el ángel a las 12, y allí se paraba el trabajo del taller y se tenía ese respeto, ¿no? A la Virgen. Y bueno, pues nada, yo me pongo a hacer aquello. Coincide que cuando la estoy modelando, José Luis Peinado me hace una visita al taller para ver cómo iba la obra de restauración del crucificado, porque ya se acercaba el momento de consagración de la iglesia tras la restauración, ¿no? Y había que lógicamente terminar el crucificado para trasladarlo en el momento en que la parroquia se volviera otra vez a sus funciones cultuales. Uh-huh. Y entonces, bueno, ves la Virgen, oye, esto que estás modelando, qué bonita, tal y cual. Digo, pues mira, José Luis, esto no es un encargo, esto lo estoy haciendo porque quiero hacerlo por esto, porque Sebastián, le cuento la historia. Él se queda y dice, pues yo te digo una cosa, tú sabes que el Cristo del Perdón tuvo una dolorosa, que esa dolorosa es la Virgen de los Estudiantes actual, la Virgen de las Angustias, sí, pero que bueno, que esto ya pues no la tenemos. Entonces a mí me encantaría que cuando este Cristo estuviera allí, eso, si estás haciendo esta Virgen, ¿por qué no hacemos algo para que esta Virgen sea la que esté allí con él? Y digo, pues mira, José Luis, te digo una cosa, tal como me lo estás diciendo me parece una idea estupenda. Digo, pero mira, yo no te la vendería ni te la regalaría, lo que haríamos sería un documento de depósito. Ah, pues mira, pues eso me parece una buena idea. Venga, ¿hacemos eso? Venga. Bueno, ¿y cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Pues bueno, ya veremos cuando la termine, pues estoy que tallarlo en madera y todo todavía. La está haciendo por amor, ¿no? Pues se va a llamar Virgen del Amor. Ya está, sí que tiene su nombre. Por amor al arte, ¿no? Por amor al arte, porque era una Virgen que se hacía por eso, ¿no?
Entonces, mira, así nació la historia. Pasó un tiempo, creo que fue un lapsus de año y medio por ahí. Ya se hizo la consagración del templo, se llevó el crucificado bastante antes, y en el mes de mayo del 92 pues se hizo la bendición de la Virgen, el 28 de mayo justamente del año 92, por lo tanto en el 22 que estamos, hace 30 años. Una dolorosa que cumple 30 años y que ha terminado cerca de ese segundo taller, efectivamente, de tu vida. Efectivamente. Y bueno, pues que ahora recibirá los rezos de toda la feligresía de San Martín. El objetivo que yo siempre he tenido con esta dolorosa era que esta dolorosa no iba a pasar a nadie por medio de cuestiones económicas, ¿no? Esta dolorosa, donde quiera que fuera, si hubiera sido las 7 palabras, igual, ¿no? Uh-huh. Ningún interés económico. Lo que pasa es que, claro, evidentemente todo... Pues sí, pues claro, no, es que lo que tú quieres es colocar una virgen, eso de colocar me suena a mí también. Estamos hablando del caso de las 7 palabras, sí, bueno, que eso ya está es una virgen que se propuso, creo que han sido hasta en 2 ocasiones. Sí, claro, la primera vez fue lo que originó que la virgen me la llevara yo de San Isidoro, o sea que acabara el depósito. ¿Por qué acabó el depósito? Porque allí había quien llegaba de parte de la Hermandad de las 7 palabras diciéndole al párroco que se opusiera a que si se aprobaba el cambio la Virgen saliera de allí, y él tenía que decir: yo no puedo hacer nada porque la Virgen no es mía, la Virgen está aquí en depósito, luego si la hermandad aprueba eso, la Virgen tendrá que irse de aquí. Después estaban los filigreses de San Isidoro que decían que no saliera porque le tenían mucha devoción, cosa que José Luis decía: pues mira, si lleva 11 años y es verdad, puede tener devoción, pero a mí nadie me ha dicho nada de esto hasta hoy, porque se ha creado el problema con las 7 palabras. Como le dieron tantísima carga y todos los días le ponían la cabeza al hombre y le calentaban la cabeza con el asunto, me llama una noche muy desesperado y me dice: mira, Juan, llévate la Virgen de aquí, y si quieres ahora mismo, porque yo ya no estoy dispuesto a soportar la historia de tira y afloja entre unos y otros, los que quieren y los que no quieren. Llévate la Virgen, y se acabó. Digo: mira, José Luis, ahora mismo no puedo. Pues mañana, al día siguiente, pues cogí un carrito, me fui por la noche para San Isidoro y me traje mi dolorosa y la dejé en el taller. ¿Lo hizo con sentimiento, con pena? No, lo hice porque, mira, ya él decía que el Cristo del Perdón ya se lo había llevado el cardenal al nuevo seminario, pues también esa coincidencia se dio en medio. Y la Virgen se quedó sola. Claro, se quedó la Virgen sola, y por eso llamó más la atención quizá de estas personas. Dijeron: bueno, ahora José Luis no puede montar el altar que montaba, porque José Luis Peinado, durante los años que estuvo la Virgen allí, cuando llegaba la Semana Santa, en el altar mayor montaba un calvario, con el Cristo del Perdón, con mi dolorosa, y un San Juan que le pedía prestado a hermandades que sabemos que hay en Sevilla que tienen San Juanes que no procesionan. Y no salen en el paso. Claro, y entonces él montaba allí, bueno, y por ella me llegaron encargos de dolorosa de gente que la querían a ella, pero que hay José réplicas, Luis le decía, hay copias, no, réplicas ninguna, pero imágenes que se hicieron por ella, muchas. ¿Y por qué? Porque ella fue la que los ponía a esas hermandades que a lo mejor eran hermandades de Madrid, por ejemplo, la hermandad de los estudiantes de Madrid, sí, que solían parte de la Junta de Gobierno de aquella época, venían a Sevilla a ver la Semana Santa, pues les llamó la atención la primera vez que la vieron: qué dolorosa más bonita, nosotros queremos hacer una dolorosa, nos gustaría que fuera esta si fuera posible. Pero claro, José Luis Peinado decía: no, esta Virgen no es antigua, esta Virgen es de un escultor que vive, y esta Virgen no es mía, y a buscar el escultor que vive. ¿Quién es? Miñarro. ¿Queréis el teléfono? Vale. Entonces me llamaban a mí: mire usted, somos de la Hermandad de los Estudiantes de Madrid y nosotros queremos una dolorosa, tal. Ya, pues ya está, y se hacía. Sin embargo, a la hora de hacerla, por ejemplo, en el caso de la dolorosa de la Hermandad de los Estudiantes de Madrid, me dijeron: sí, queremos que tenga el espíritu de la Virgen del Amor, que se parezca, pero que sea como que se parezca y que tenga el aire de la Virgen del Museo, mirando hacia arriba y hacia el frente. Justo lo contrario de la Virgen del Amor. Tú veas. Y la Virgen del Amor hace que se hagan encargos diferentes, y se hacen muchas por ella, para Ceuta, para Huelva, para muchos pueblos, para por lo menos 8 o 9 dolorosas, y inmediatamente todas salen de ella. Profesor, ¿por qué? Porque las pone en el camino de quién, del escultor que la había hecho. Claro, cuando en el año 2002 la Hermandad de las 7 palabras, pues acuerda que no se cambie la dolorosa sin ningún problema. La Virgen tiene su casa, como yo digo, ya estaba en mi casa. Entonces lo que sí le dije yo a las personas que habían sido, que era la Junta de Gobierno, eso fue un proyecto, fue una propuesta de Junta de Gobierno, sí. Una Junta de Gobierno que además no tenía mucho apoyo, en la misma Junta había muchas dimisiones, y todo, siempre era un problema cambiar un titular, ¿no? Sí. Pero aquellas personas, cuando ya pasó lo que pasó, y bueno, el conflicto que se genera, después hubo una gestora,
Yo lo que sí le prometí, que la Dolorosa yo la iba a dejar en el taller y que nunca iba a salir de Sevilla. Y que si algún día se volvía a retomar el asunto, iban a estar ellos en primer lugar, antes que cualquiera. Pero que en todos los casos nunca iba a ser vendida, y menos, para empezar, en Sevilla tampoco. Vendida, no. Cedida, depositada, regalada, lo que tú quisieras, pero nunca con interés económico. Pero lo que no quería era que se fuera de Sevilla, porque esa es la Virgen nuestra. Cuando eso sucede, en 2002, 18 años se ha llevado en mi casa, como una Virgen bendita, en mi casa, sin recibir, en mi taller, sin recibir más rezos que lo que le podíamos dar y ofrecer nosotros, ¿no? Eso fue hace 18 años, como dices, pero hace poco, claro, de nuevo surgió la polémica, que la Hermandad de las Siete Palabras volvía a proponer, esta vez en un cabildo. Claro, vuelve otra vez la historia, esta vez no es un proyecto de Junta de Gobierno, es una propuesta que hace un grupo de hermanos, con mayoría suficiente para convocar un cabildo. Claro, hacen la propuesta de mayoría suficiente para que la Junta de Gobierno o el hermano mayor se vea obligado a convocar un cabildo de este tipo. Todos sabemos lo que ha pasado a raíz de todo esto, cómo se ha manejado todo el asunto. Yo he querido mantenerme al margen y con respeto, igual que el grupo de hermanos ese lo ha hecho con respeto, y sin embargo los contrarios pues han sido gente muy agresiva, que han faltado al respeto, que han insultado, y que bueno, esas cosas no se pueden permitir, porque tú defiendas una idea no tienes por qué insultarte a nadie, ¿no? Yo no soy hermano de las Siete Palabras, evidentemente, pero bueno, a la miñarrita, como lo han dicho, y tantas cosas que se han escuchado, yo no entro en las redes, porque me parece que en las redes nada más que hay basura, que allí se refugian los cobardes, sencillamente, los que no son capaces de dar la cara, y que evidentemente me importan bien poco, porque yo sé exactamente lo que la Virgen vale, el valor que tiene y lo que nosotros la queremos. Y claro, evidentemente, con esta situación que se produce inmediatamente después de que ya la Hermandad de las Siete Palabras se mantenga en que nos quieren cambiar titular, cosa que me parece bien. Los hermanos lo manifestaron en ese cabildo. Pues si lo han manifestado en cabildo y han ganado la mayoría, pues bueno, sencillamente eso lo hay que aceptar en todos los casos. Y ya está. ¿Por qué cree personalmente que no obtuvo la mayoría suficiente? Bueno, pues porque probablemente lo mismo se han precipitado el plantear esto tan pronto y todavía en una situación que medio estábamos en pandemia y en fin, y teniendo siempre en contra un poco a la Junta de Gobierno, y si tú tienes un proyecto que no sea de hermandad, o sea, el proyecto de hermandad es el proyecto que presenta una Junta de Gobierno con el apoyo de los hermanos. En el caso primero lo presentó una Junta de Gobierno sin apoyo de los hermanos, y en este caso lo ha presentado un grupo de hermanos sin apoyo de la Junta, sin apoyo hasta del propio cura, que en un momento determinado era el que se tenía que haber mantenido totalmente en el fiel de la balanza. ¿Y usted cree que dentro de X años, no digamos cuántos, 10, 20, esta polémica o esta cuestión puede volver a surgir, el tema de querer cambiar a la Virgen y hacerlo por esa Dolorosa del Amor? Por supuesto que por la Dolorosa del Amor ya en la vida. O sea, esa Virgen ya nunca... Precisamente lo que se ha hecho, y eso ha sido una cosa que a propuesta del hermano mayor de la Lanzada, saliente, Antonio Ramírez, fue el que, conociéndonos como me conocen, no sé si sabéis la relación que tengo yo con la Hermandad de la Lanzada, es una relación profunda. ¿Eres hermano de honor? Soy hermano de honor, desde que se restauró la Virgen del Palio, de la Virgen de Buen Fin, que es nuestra niña, como nosotros le decimos, hace ya unos bastantes años, y bueno, todos los titulares han pasado por casa, son vecinos de mi casa, yo me siento allí como en mi casa, y evidentemente es el Antonio Ramírez el que me dice, mira Juan, yo siento todo esto que ha pasado, pero claro, evidentemente a nadie le gustaría, yo creo que a ti tampoco, que la Virgen se vaya. Digo, mira, me han ofrecido en muchos sitios ahora mismo, porque claro, se ha puesto en candelero y ahora para todo el mundo es una golosina llevarse esta Virgen. Claro. Y me la han propuesto de Almagro, de Málaga, de muchos sitios. Entonces, yo lo que no quiero es que esto se vaya de aquí. Y por supuesto a ningún sitio donde yo no tenga una relación. Es decir, ¿a qué parroquia de Sevilla le voy a mandar yo una Dolorosa si no tengo ninguna relación ni a quién? No, o sea que no tiene sentido. Y no tiene sentido que se quede en el estudio. ¿Por qué? Porque una imagen que está bendita y una imagen que se bendice, el objetivo que tiene un artista con su obra no es colocarla, es que simplemente cumpla su función. ¿Sabes? Y en este caso yo he podido elegir. ¿Por qué? Porque es nuestra Virgen, nosotros la queremos como tal. ¿Y qué pasa? Que bueno, cuando se propone esto hay un tiempo, lógicamente, y entonces Antonio Ramírez, antes de terminar su mandato, él tiene que sondear, tiene que ver a ver esto cómo se toma allí, si hay una sesión así a la hermandad, porque hay una sesión a la hermandad de la Lanzada, no a la parroquia de San Martín, no es parroquia, es decir, es a la hermandad de la Lanzada,
¿Cómo se hace? ¿En qué condiciones? Bueno, pues vamos a hacer un documento y además pedimos la autorización de las autoridades eclesiásticas en unas condiciones. ¿Qué condiciones son? Virgen del Amor. ¿Y dentro de esas condiciones está que nunca pueda ser titular de la hermandad? No va a ser titular porque las condiciones son que sea Virgen del Amor. Esas condiciones se tendrían que cambiar en el documento en el que se hizo de origen y que se le presenta a la autoridad eclesiástica, para que la autoridad eclesiástica vean que aquí no es una cuestión de caprichos de nadie, de que ahora queramos desplazar a ningún titular. Vamos a ver, la Virgen del Amor, con el título de Amor, no puede ir a ningún sitio para dividir. La Virgen del Amor, donde quiera que vaya, tiene que ir a un sitio para unir, porque el amor une a todos. Entonces el amor de la Virgen, el que lleva escrito en su pecho, que encima le he hecho que se grabe en el cuero que ha hecho Antonio Jesús, sí, lleva un corsé de cuero que se pone ahora que se ha hecho nuevo y se le ha puesto su nombre, para que sea siempre su nombre, que dentro de 20 años, 100 años, bueno, yo qué sé, pero que realmente si cambian condiciones tienen que cambiar los documentos. Eso que dicen de, bueno, al final terminarán el paso a la Virgen. Eso además yo lo vería una cosa que, por supuesto, lo primero que yo, bueno, tremendo. Entiendo con el paso de misterio. Nosotros, yo tengo una cosa clarísima lo tengo, mi sentimiento. Desplazar a la Virgen del Buen Fin del Palio, por supuesto que no. Eso no ha pasado por la cabeza de nadie. Que eso puede pasar por cabeza de algunos. Mira, la gente la cabeza la tiene y el pensamiento lo tiene libre. Ni en el misterio tampoco. ¿Por qué? Si está la Virgen de Guía, y la Virgen de Guía lleva consolidada ya tiempo la hermandad, que es una Virgen que no le gusta a todo el mundo. Bueno, ¿y qué pasa? Que las cosas tienen que ser unánimes. ¿Por qué? Yo me pongo a hablar ahora, te puedes hablar con cualquier hermandad y tú le dices, vamos, a la hermandad del Gran Poder, pregúntale cuántos hermanos son hermanos del Gran Poder y al mismo tiempo le tienen una devoción enorme a la Dolorosa. Bueno, a lo mejor no, se la tienen muy grande al Gran Poder y a su Virgen la quieren, ¿sabes? Y habrá que incluso que piense que podrían tener una mejor. Bueno, pero eso es que la opinión es libre. En ese caso, bueno, pues eso es así. Pero yo creo una cosa. Los titulares son titulares. A mí me da igual la foto del titular. Porque el titular representa a la Virgen. El titular representa a Cristo. Representa al viviente. Y entonces las fotografías del viviente pueden ser diferentes. Tú puedes tener diferentes fotos de tu padre, con diferentes aspectos de tu padre. ¿Y tú a quién quieres? ¿A la foto o a tu padre? A tu padre. Claro. ¿Y te da igual la foto? Sí. Porque tendrás fotos mejores y fotos peores y fotos que se podrían haber hecho mejor o que tienen una luz mala. Entonces, ¿qué pasa aquí? Tienes una Virgen que es la Virgen de la Cabeza, que hay que tener todo el respeto del mundo porque es la que es. Que eso tiene una historia que la lleva, que fue un ángel. Bueno, eso fue. Porque mi Virgen del Amor fue una madera, fue un palo. Si nos ponemos así, pues entonces el Gran Poder pues también fue un palo. Entonces, ¿qué más da decir que la Virgen de la Cabeza fue un ángel a que la Virgen de la Cabeza es una talla original? Pues que eso son tonterías, porque lo que ahí tenemos que llevar en la mente y en el corazón es que nuestros titulares son fieles de reflejo de la fotografía auténtica, y la fotografía auténtica no tiene rostro. Y si tiene un rostro, es un rostro tan amplio que lo abarca todo. ¿Y cómo era el rostro del viviente? Bueno, pues para empezar, sus apóstoles no lo conocían cuando lo vieron. Entonces, ¿por qué lo conocían? Por lo que decía. ¿Por qué María Magdalena conoció al hortelano cuando ese hortelano se le aparece y le dice: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Y entonces María le dice: busco a mi maestro, que se han llevado el cuerpo y no sé dónde lo han puesto. Tú sabes dónde está el cuerpo de mi maestro. Que es una paradoja tremenda, porque sí. Yo creo que es la primera persona en el mundo que le preguntan por su propio cadáver, ¿no? Y entonces Jesús de Nazaret en ese momento dice: Miriam. Y María le dice: Ramoní, maestro mío. O sea que María conoce a Jesús por cómo la llama, porque nadie, ni su padre, la llamaba por su nombre. Porque a una mujer en aquella época, y ahora incluso, nadie no la llaman por su nombre, le dicen mujer. El mismo Jesús de Nazaret, cuando la Virgen se acerca a él, su madre, y le dice el problema de la boda de Caná, que se había terminado el vino, y le dice que haga ahí un milagro y que ponga el vino. Entonces dice: mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Por cierto, muy mal educado el Señor, ¿no? Dirigirse así a su mujer. O sea que a Jesús de Nazaret lo tenemos que reconocer por cómo Él se comporta y cómo Él se mueve y cómo Él nos llama. Buena comparativa. No por la foto, no por la foto me importa un pepino, no da exactamente lo mismo. Profesor, quería preguntarle, ya que estamos hablando de actualidad, ¿qué obras tiene ahora mismo en el taller? Porque tengo entendido que dentro de unas semanas va a tener en el taller a las imágenes de la Hermandad de la Redención, pero antes
¿Qué imágenes tiene ahora y qué proyectos está? Bueno, ahora mismo estamos con 2 pasos de misterio, que en realidad son 3, porque estamos con el paso de misterio que ya se inició con el titular hace unos cuantos años, que es la presentación al pueblo de Guadix, que es la hermandad de las lágrimas, ¿no? Ya el año pasado se le entregaron 2 titulares, bueno, 2 titulares, no son titulares, 2 figuras secundarias, porque son figuras Pilatos y el burlón, que es un soldado romano, que es el que custodia a Jesús amarrado. Y después este año se están haciendo a Longinos, y después para la hermandad del amor, la hermandad del olivo, como la conocen en Écija, se está haciendo el misterio, que este año llevan 3 figuras que se van a estrenar las 3, los 2 soldados del templo y Judas. El año que viene, en 2023, sí. se van a estamos estrenar. hablando, sí, para el 23. Sí. Eso es para el 23. Estoy haciendo un Cristo yacente basado en la Sábana Santa para Colorado Spring y 2 crucificados para el mismo sitio, la misma iglesia, que tengo que hacer sucesivamente. Que este año estará en madera en Cuaresma, el primero, y al año siguiente terminado, y al siguiente, ya estamos hablando de mucho tiempo, sí, estará el otro, ¿no? Uno muerto y otro vivo. Y bueno, proyectos de restauración quedan todavía pendientes. Tiene que venir la Virgen de las Lágrimas de León, que llegará seguramente en 2 semanas. Y ya, punto, porque hay que iniciar un San Pedro para el misterio de la borriquita de Aracena, que el año pasado le entregué a San Juan, este año sería San Pedro, pero a ver si da tiempo, porque han firmado el contrato muy tarde, ¿no? También. Y bueno, sí, no daría tiempo, estamos hablando del año que viene, pero... No nos daría tiempo del año que va a entrar. Yo ya no puedo hablar de este año. Del año que viene. Para mí el año que viene ni del año no que es viene. El 23, es el 24. Claro. Ya el 23 es como algo que se Nuestro cuenta año ya... no empieza sí. en enero. En septiembre, entiendo. Nuestro año va con la Cuaresma. Ah, con la Cuaresma. Claro, de Semana Santa en Semana Santa. Ese es nuestro año. Pero normalmente con la Cuaresma, porque de Semana Santa en Semana Santa no, nada podemos tener justamente para entregarlo en Semana Santa, porque es imposible, hay que vestir, hay que probar. Lo tenemos que tener en Cuaresma. Todas las cosas se tienen en Cuaresma. Claro. Hay que bendecir. No se puede entregar el domingo de Ramos por la mañana. Hay que probar, hay que vestir, hay que colocar, todas esas cosas, ¿no? Y van a llegar en unas semanas, decía, primero el Cristo de la Redención y la Virgen del Rocío, de la misma hermandad. En este caso, ¿qué tipo de restauración o qué conservación se va? No es restauración, es lo que hay que hacer siempre en una obra cuando pasan ya una serie de años, y ya son paso importante de años. Desde el año 98 el Cristo, que fue la restauración completa que se hizo en aquel momento, y bien compleja, porque tuvimos incluso que rescatar la peana de Castillo original, que se la habían sustituido por otra peana que no funcionaba. En este caso, fíjate que paradójico, funcionaba mejor la original que la que le habían hecho. Pero estas cosas son las que pasan normalmente en restauración. Y bueno, y eso fue una restauración completa, importante, una limpieza, todo eso. Y después la Virgen, que fue en el 2004. Después también de una serie de conflictos en la hermandad, porque hubo problemas con las pátinas, con las pestañas, en definitiva. Desde las 2 restauraciones yo he tenido una relación súper cordial y continuada con la Hermandad de la Redención, de manera que ellos pues me consideran a mí que yo soy el médico de sus imágenes, ¿no? Entonces yo las he estado siguiendo en todos estos años. Las manos de la Virgen se han limpiado más de una vez por el tema de los besamanos, sobre todo por los depósitos de carmín. A la imagen del Cristo, pues bueno, algún alfilerazo en el cuello, que si la peana la hemos vigilado periódicamente. Hubo un problema de ataque de xilófagos que afectaron a los apóstoles, que también se restauraron todos, y se tuvo que hacer un tratamiento. Y en definitiva, bueno, eso se ha hecho durante toda una serie de años. Pero hubo unos años, que son quizá 3 años antes de la pandemia, si a eso le sumas 3, son 6, donde no se había hecho nada. Y entonces, claro, las manos de la Virgen ya estaban incapaces. Y también hay otra cuestión, que es muy lógica. Una actuación de restauración del año 2000, de 1998 y del 2004, los sistemas articulares que nosotros aplicábamos entonces ya estaban súper obsoletos, porque, como es lógico, todo artista que evoluciona, si no se queda como un muerto en pie, tiene que ir lógicamente haciendo e inventando cosas para que las hermandades tengan facilidad para todo. ¿Y cuál es el principal problema que tiene una imagen de vestir? Las articulaciones. Claro. No hay otro. Y lo hemos visto 1000 veces cuando vemos un brazo que se afloja porque no se atreve a apretarlo. Una misma levantada, de un paso. Claro. Tú estás intentando innovar siempre para ver qué solución le da a esa problemática. Porque ¿qué pasa? ¿Cómo se levanta un paso hoy? Por los corazones de los hermanos costaleros. Y cuando te digo corazones de los hermanos costaleros, no te estoy hablando del músculo, te estoy hablando del corazón. ¿Eso qué quiere decir? Que van a romper. Sí. Entonces, ¿estas cosas no se hacían antes? No, porque los profesionales, evidentemente, no ponían el corazón.
pero hoy día lo ponen y entonces, bueno, hay veces que se ven cosas que tú sufren dices, más las que tú imágenes. dices, ¿cómo no se va a mover la corona? ¿O cómo no se va a mover esto? Entonces, los técnicos, nosotros, los que hacemos, los que ejecutamos, restauramos, tenemos que estar siempre intentando ver qué soluciones le damos a estas cosas, para facilitar que estas cosas no vayan a dar un problema. Entra la ciencia también en ese tipo de... Entra en eso y el diseño y un poquito, que diría yo, casi la ingeniería, ¿no? Claro. De mecanismos para todo esto. El tema de besamanos y besapiés, esto que ahora se ha cesado por la pandemia, se ha comprobado como las imágenes han sufrido menos en sus manos, en sus pies, por ¿Cierto? el desgaste de los besos, del carmín. Cierto. ¿Sería recomendable no volver a estos besamanos o besapiés? Yo siempre he entendido que en estas cosas había dos aspectos. El primer aspecto, el aspecto sanitario, que nadie lo dude, ¿eh? Porque ahora mismo nosotros, donde estamos ahora mismo, puede ser que haya coronavirus. Pero no solamente está el coronavirus. Probablemente si tuviéramos una sala llena de personas, habría 70 millones de virus más, 50 millones de bacterias y un porcentaje elevadísimo de ácaros, hongos, etcétera. Y ese es nuestro medio de equilibrio. Pero si nosotros nos dedicamos ahora, ¿a qué te digo yo? A besar la esquina de esa mesa, ¿no? Todos los que estemos aquí, Claro. Pues entonces al final lo que estamos haciendo es pudiendo coger a lo mejor uno de esos virus que vive en nuestro medio de equilibrio y que nuestro sistema inmunitario no esté preparado y entonces nos contagiamos de algo. Eso es dentro del panorama... Eso es solamente desde el punto de vista sanitario. Ahora vamos a ver el siguiente punto de vista. ¿Cuál es? ¿Un beso hace daño? No. Que yo sepa, en los labios lo tenemos lija. Sí. Que yo sepa, los pañuelos que se pasan, ya hace tiempo que intentamos que por lo menos no tuvieran colonia. Claro. Porque antes se le daba con colonia, porque eso era como una manera de a ver si desinfectamos Desinfectar. aquí. Bueno, están metiendo alcohol ahí, pero es que encima los labios, sobre todo de las personas que lo llevan pintado, pues tienen una cosa que se llama carmín, que los hay de muchísimas marcas y colores, que llevan griselina y que eso son unas cremas, que con el pañuelo cuando se le da se meten en las capas de color, provoca un desgaste, ese desgaste una vez que afecta la capa de color, sigue produciéndose manualmente de una manera cada vez peor, porque ahora ya los besamanos no son los típicos, ahora ya llega un domingo de pasión y las imágenes están ahí, pasan miles de personas y ya son una acumulación tremenda, y entonces cuando se gasta en la capa de color viene detrás la capa de estuco, detrás de la capa de estuco la madera, y ya hay manos de imágenes que tienen las uñas perdidas. Miremos el talón del Gran Poder, por ejemplo. Bueno, pues han puesto ya muchos talones, el Gran Poder lleva en su historia muchos talones, porque está pensado para, bueno, ahora el que tiene ahora mismo puesto creo que es de madera de olivo, pues se le ven las vetas. La madera de olivo es muy densa y muy fuerte. Yo no sé exactamente si... O sea que el talón, esa madera no sería la de Juan de Mesa, sino se ha cambiado. No, eso se ha ido cambiando. Y sabemos que Gutiérrez Cano intervino en el Gran Poder seguramente más de una vez. Y entonces, claro, esos son muchos años pasando por ahí. Y vemos como en ese talón, quizás el más besado de Sevilla o de la Semana Santa... El ejemplo que pongo en estos casos... Es que le faltan centímetros o milímetros. Puede ser. Yo el ejemplo que pongo en estos casos es que nada más que nos tenemos que ir al Pilar de Zaragoza y ver qué le pasa a ese pilar, a esa columna. O si no, nos vamos también al Vaticano y vemos que hay una escultura de San Pedro, de gran tamaño, sedente, y si le vemos los pies, el bronce ya no tiene uñas. Los pies han desaparecido prácticamente los dedos. Otro ejemplo, si nos vamos a ver al famoso cautivo de Madrid, al Cristo de Medinaceli de Madrid, sí. Bueno, pues vemos que uno de los pies, que es el que besan, ya es un muñón lo que tiene. Entonces, ¿qué queremos seguir haciendo? ¿Besando manos y pies o muñones? Pues eso es lo que nos tenemos que plantear. ¿Por qué? Porque ese desgaste continuo, sí es verdad que se puede estar reponiendo. Hombre, yo siempre digo lo mismo. Yo a la Virgen del Cerro, por ejemplo, y a las que yo más o menos sigo, pues intento ir reponiendo periódicamente, retirando los depósitos de carmín, y si ya vemos que hay un serio desgaste de las capas de color que puede llegar a afectar ya a las siguientes capas, es preferible reintegrar y que los siguientes besamanos se comen esas capas de reintegración y no se sigan comiendo original. Entonces, por lo menos eso es paliativo, por decirlo de alguna manera. Pero ¿qué es lo que habría que hacer? Veneración. Esto del virus en un momento determinado yo lo he comentado con mi gente, con mi mujer incluso, diciendo qué bien ha venido el coronavirus para algunas cosas y entre ellas para esto. Que esto meta en la cabeza de la gente que eso de los besos, que eso de los roces, que eso de los pañuelos, que ese tipo de culto está dañando piezas que son irrepetibles, que cuando esos dedos ya pierdan la forma, ya en vez de tener dedos vamos a tener una mano con especie de tenedor. ¿Qué le pasa a la Virgen de los Reyes? Pues la mano de la Virgen de los Reyes es una verdadera pena ver cómo están, pero que esas manos son antiquísimas y no porque sean mucho más antiguas son menos irrepetibles que cualquier otra.
Porque una mano de Sebastián Santos pues también es tan irrepetible como una mano de la Virgen de los Reyes, como una mano de la Virgen del Rocío. Nadie pensaría de ir a un museo y besar un cuadro, Esos por anillos, ejemplo. hombre, eso sería un pecado. Bueno, un pecado no, es que te pueden poner una multa o llamarte la atención muy seriamente. ¿Quién va? Aunque claro, aquí entra el equilibrio entre obras de arte y imágenes que están hechas para el culto, ¿no? Entonces ahí alguien puede decir... Pero eso no tiene nada que ver. Vamos, estamos ya en el siglo XXI. Vamos a ver, la gente del siglo... las imágenes están cuando en el siglo XVII, a partir del Concilio de Trento, adquiere un valor de cultural y un valor didáctico. Estaba dirigida a personas que no sabían leer. La mayoría del pueblo no sabía leer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que había que catequizar a través de la imagen, a través de los pasos simbólicos. Hoy día eso ya no tiene sentido. Y hoy día no tiene sentido que a personas del siglo XXI se le diga que bueno, que esta imagen pues hay que seguir besándola y que esta imagen hay que seguir sometiéndola a los humos y a las cosas porque se hicieron para esto. Vamos a ver, no se hicieron para esto. No se hicieron para que conscientemente la deterioremos si sabemos que la estamos deteriorando. Hoy día la gente tiene que tener el conocimiento de que una obra de arte de este tipo, aunque tenga valor devocional, sigue siendo y es obra de arte, y que fundamentalmente se basa en los elementos físicos que se mantienen unidos. No voy a decir milagrosamente, pero sí, de alguna manera, por la técnica y el procedimiento se mantienen unidos, y lo que no podemos poner en riesgo es esa unión, porque es que entonces nos cargamos la obra, y si nos cargamos la obra, es su soporte físico, nos cargamos la devoción, porque entonces no vamos a tener nada que rezarle, no vamos a tener manos que besar, o vamos a besar cosas mutiladas, cosas desgastadas. Profesor, vamos a hacer un inciso. Estos podcasts duran 30 minutos, ya hemos llegado a ese tiempo. Vamos a empezar otro nuevo podcast y seguimos hablando de escultura, de imaginería y sobre todo de un tema muy interesante, la síndrome de Turín.